ya el hecho de que Cuba, ustedes saben que la participación del equipo cubano, y hago este hincapié, y ustedes que son cronistas deportivos podrán hablar un poquito más, siempre existió el problema de la participación de Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol por las restricciones que existían con el bloqueo, el embargo de Estados Unidos a Cuba, etcétera, etcétera. Y siempre hubo problemas con esto y Cuba no participó, creo que participó en las últimas, en los últimos convocatorias del Clásico, etcétera. Y tenía otra situación que no le permitían a Cuba que jugadores, o Cuba no permitía, siempre comenzó, primero Cuba era muy protectora de sus deportistas en todas las disciplinas, en el baloncesto, en el voleibol, en el atletismo, en la natación, en el judo, en deportes de equipo y en deportes individuales, en boxeo, que si algún deportista salía de Cuba, emigraba y residía en otro país, Cuba no le permitía jugar en su equipo e incluso en más de una ocasión también protestó ante el Comité Olímpico Internacional, ante el COI, para que eso estuviera vetado, porque era muy feo que un deportista se hubiese preparado, por ejemplo, en Cuba, con todo lo que implicaba en algún momento, y después fuera compitiendo por Italia, e incluso enfrentara directamente a un jugador o a un equipo del propio país. Y realmente yo creo que de alguna manera tenía razón Cuba en ese momento. La otra parte es que aun cuando Cuba quisiera, y llegó a pensarlo en algún momento, que jugadores de pelota, de béisbol, que estuvieran jugando en las grandes ligas, participaran del equipo Cuba, por ejemplo, para representarla en el Clásico, en ese momento, por las restricciones que había entre los dos países, no se le permitía a los jugadores cubanos jugar con la bandera cubana. Hasta ahora, que finalmente, después de mucho debate y discusión, se aceptó de ambas partes que jugadores cubanos que en algún momento jugaron en la Liga de Cuba Nacional, etcétera. No vamos a entrar en detalles si desertaron o no desertaron, si se fueron, si se lo que fuere. Al final están jugando en las grandes ligas bajo un contrato de grandes ligas. Cuba accedió a que jugaran en el equipo Cuba esos jugadores que en algún momento jugaron en Los Vegueros, en Pinar del Río, en Matanza, en la liga local, jugaran con la bandera cubana. Por eso, el otro componente es que ese equipo Cuba, que hoy tiene jugadores de grandes ligas y jugadores de la isla, va a jugar por primera vez en Miami, que es la sede por naturaleza, la ciudad por naturaleza que más cubanos concentra fuera de Cuba. Y por eso José Alberto y Alejandra hacían esta distinción. Primero, que Cuba, que el equipo llegue a jugar aquí. Ya en algún otro momento ha habido juegos. Cuba ha participado en los Panamericanos de Seattle, por ejemplo, o las Olimpiadas, no recuerdo. Las Olimpiadas de Seattle, y han venido el equipo cubano, ha jugado. Pero jugar en Miami es donde está el pollo del arroz con pollo. Entonces, si a eso y ya llegaron. Ya llegó el equipo. Ya llegó. Yo creo que, Alejandra, hay imágenes que tenemos que obtuvimos ahorita, creo que estaba allá, ¿no? ¿Y dónde se están quedando? No pude ir al hotel donde se están quedando, pero es un poquito retirado. Usted sabe, como quiera, tienen sus restricciones porque hay jugadores que no son de grandes ligas, sino que son de la Liga Élite de Cuba, pero es un equipo que, a pesar de no ser favorito, está aquí. Y si habláramos de jugadores que le hubiesen dado el sí a ese equipo de Cuba, tendríamos a Randy Arozarena, Nolan Arenado, Néstor Cortés. Entonces Cuba sería el equipo a vencer en este Clásico Mundial, porque de verdad que, igual que República Dominicana, es tierra de pelotero, y Cuba hace atletas no solamente en el béisbol, sino que Cuba de verdad, los atletas son grandes competidores. Y hay que ver, voy a hacer un paréntesis. Ajá.
Sí. Quiero hacer un paréntesis, ya que estamos en el tema de Cuba. Ayer fue el conjunto, la Confederación de Béisbol del Caribe, el conjunto de los Marlins de Miami, y sostuvieron una rueda de prensa donde se ofrecieron detalles de la Serie del Caribe 2024 que va a ser acá en Miami, en este estadio del Lone Depot Park. Recuerden que asegurados van los equipos que pertenecen a la Confederación: República Dominicana, Venezuela, México y Puerto Rico. Son 4. Se invitan 2. Ahora en Venezuela hubo una excepción que se invitaron 4 y habían 8 equipos, pero para el 2024 solamente van a ser 6. Entonces, ahora hay un debate, hay una exigencia tanto de Cuba, Nicaragua, Panamá, que quieren participar en el 2024. Lo están pidiendo a voz, pero solamente van a ser 2 equipos. Ahora hay que ver, se va a definir, se va a anunciar el próximo 29 de abril, donde sería el día de la Serie del Caribe. Así lo han definido los Marlins, un partido que se va a llevar a cabo acá, el día de la Serie del Caribe. Y ahí se va a anunciar cuáles serían esos 2 equipos. Yo espero que esté Cuba, porque la gran cantidad de fanáticos que va a estar apoyando esa Serie del Caribe, y ellos han adelantado de que ha sido todo un éxito, incluso hasta más que los demás grupos que se han realizado acá en Miami a nivel de asistencia. Han rompido récord. No, y además, si lo vamos a ver como negocio, estamos hablando de dinero, como bien decía José Alberto. Interrumpa, que así como hay una buena población cubana aquí en Miami, también están los nicaragüenses. Más de 200,000 fanáticos se dieron cita a esta primera ronda del Grupo D del Clásico Mundial. O sea que, como usted dice, a nivel de venta y facturación es un éxito total para el Lone Depot Park contar con este tipo de eventos. Es que nunca el Lone Depot Park, que es la sede de los Marlins, de los Marlins de la Florida, había estado lleno como ha estado lleno en este Clásico Mundial. Ayer José Alberto enviaba una información que eran como más de 36,000 los fanáticos que se habían dado cita ayer en el Lone Depot Park aquí en la ciudad de Miami. Y entonces todas esas cosas sopesan. Los inversionistas del Lone Depot Park tienen que recuperar su inversión, y si hay un gran show deportivo sano, lo estoy hablando desde el punto de vista de deporte, puramente de deporte, de ver a los peloteros jugar, si sabe que aquí se concentra la gran comunidad cubana, que hay una gran comunidad nicaragüense, venezolana, por supuesto que tendrán que presentar los equipos que más público llamen. Sería un absurdo que en la Serie del Caribe, si lo que hay aquí, bueno, aquí también hay muchos mexicanos, pero no tanto como en Los Ángeles o algo, pero hay una población mexicana importante, pero sin embargo no hay una población dominicana grande como puede haber en Nueva York. Hoy hemos visto muchos dominicanos en estos días en el estadio, porque vinieron precisamente para la serie y sacaron estos días. Ha habido mucha gente que ha venido de la isla a ver el Clásico Mundial, pero no son propiamente todos los residentes. Han muchos viajado desde Tampa, de otros lugares, para ver estos partidos, pero estamos hablando de los residentes de acá. Si se da el encuentro entre Estados Unidos y Cuba, va a ser histórico. Cuba y Estados Unidos jugaron en La Habana a raíz de la visita de Barack Obama a Cuba, si mal no recuerdo. Han jugado en otros momentos. Ha habido selecciones de algunos equipos de aquí, de Grandes Ligas, que han ido a jugar allá. Recuerdo cuando el presidente Jimmy Carter, por cierto que está muy malito ahora de salud, viajó a La Habana. Se hizo un juego amistoso de béisbol. Recuerdo Fidel todavía contaba con salud y lanzó la primera bola, y Jimmy Carter estaba también y vistieron el uniforme. En el caso de Barack Obama también estuvo en el play, estuvo acompañado de Raúl Castro en ese momento, presidente de Cuba, y ha habido encuentros, de hecho, con equipos de Grandes Ligas, y hay peloteros cubanos que juegan en otros conjuntos de Grandes Ligas, de Japón, por ejemplo, y están fogueados en eso.
Lo que pasa es también que el entrenamiento y el fogueo del béisbol en Cuba se ha visto deprimido de alguna manera y han ido tratando de retomar ese ímpetu y esa gloria que en algún momento hubo, quizás porque por mucho tiempo se mantuvieron a veteranos en el equipo Cuba, Omar Linares, Lourdes Gurriel padre, no estoy hablando del hijo, de Lourdes Gurriel. No, para que ustedes sepan, porque ustedes son jóvenes, van a decir, no. Son dos hermanos, son dos. Yo estoy hablando de lo que yo conocí, de Lourdes Gurriel, o sea, de gente que estuvo mucho tiempo en el equipo Cuba y eso quizá frenó a otra generación que por lógica o de forma natural entrara al conjunto y fuera un relevo natural. Y eso se resiente en las competencias donde Cuba ha participado y ha perdido con su equipo de béisbol. Ojalá sea un gran show deportivo. Ojalá no se trate de politizar ni por un lado ni por otro. Lo digo porque algunos acá tratan de buscarle el lado político al tema y quizá presionar para que algún pelotero pueda desertar. Ya sabemos lo que eso representa en Cuba, etcétera. Lo cierto es que lo que hoy estamos viviendo demuestra que no hay necesidad ni de traicionar tu bandera ni de abandonar tu equipo, porque en algún momento siempre tendrás la oportunidad, si quieres jugar en Grandes Ligas, de viajar y jugar en Grandes Ligas, y si quieres después representar a tu país, aún jugando en Grandes Ligas, lo podrás hacer, que ya es cosa del pasado, las prohibiciones y todas esas cosas que lastraron el deporte en nuestro país. Pues nada. Con relación a Cuba, como usted decía, creo que no se tratará mucho de desertar, ya que la mayoría de los jugadores que están conformando este equipo, que está en el Clásico Mundial, pertenecen a las Grandes Ligas. Hay muy pocos que juegan en la Liga Élite de Cuba, entonces todos tienen compromiso luego de aquí en Japón, en México, en MLB, y era lo que decía Roenis Elías, un lanzador pues que rompió parámetros la temporada pasada en Lidón, que ellos estaban jugando por Cuba y que esperaban que el pueblo entendiera que eso no tenía nada que ver con la política, sino que querían darle esa alegría al pueblo cubano, pero de todos modos las autoridades aquí en Miami van a reforzar la seguridad en los alrededores del estadio el domingo cuando Cuba se enfrente al ganador de Venezuela de Estados Unidos. Bueno, pues nada, ahí estaremos, daremos seguimiento a este clásico mundial que ya no cuenta con República Dominicana, pero de todas formas daremos seguimiento hasta que concluya el próximo día 21 de marzo este clásico mundial de béisbol, tanto en nuestras plataformas digitales, en este magazine, en Esto No Tiene Nombre, como en Telenoticias y nuestra emisión estelar y boletines de noticias con los reportes de José Alberto Acosta. Gracias Alejandra Bonilla, José Alberto. Hoy no tenemos juego, un día tranquilo, ¿no? Sí. No, practica Venezuela, practica Puerto Rico, preparándose para mañana de ese encuentro los boricuas y los mexicanos. La realidad es que hay muchas expectativas, independientemente de que la República Dominicana ya ha bajado, pero lo que se siente de la gente, los equipos que permanecen, pues los fanaticados están activos, están bien en esto. Clásico mundial, eso es cada 4 años. Ahora por la pandemia ustedes saben que se tuvo que extender, pero seguir. Yo creo que el béisbol une naciones y eso es lo que se está haciendo ahora en este Clásico Mundial 2023.